Siento que queremos describir y de dar una visión similar a la que tenía Bernardo de Balbuena y la manera en cómo elogiaba a la belleza mexicana en su obra La Grandeza Mexicana, que es la que sentará las bases en este video. Bernardo Balbuena nació en Valdepeñas hacia fines del año 1561, principios de 1562. En 1564 su padre lo trae a la Nueva España y va a vivir a Nueva Galicia. En 1593 muere su padre. Para 1602 va a San Miguel de Culiacán, donde conoce a doña Isabel de Tovar, a quien le promete describirle la Ciudad de México. La visita en octubre y posteriormente escribe La Grandeza Mexicana. En 1608 publica su siguiente obra, El Siglo de Oro, apadrinado por Lope de Vega. En 1624 publica en Madrid El Bernardo. Para el año de 1627 muere el 11 de octubre y fue sepultado en la Catedral de San Juan. Decía en su obra, hay calzadas firmes que están sobre el agua hechas por las cuales mucha gente transita, y la gente es de todo tipo, arrieros, oficiales, mercaderes, frailes, hombres y mujeres de diverso color y profesiones distintas. Hoy en día, como estas son simples avenidas pavimentadas que, como en aquellos tiempos, sigue transitando todo tipo de gente. Una cuestión de suma importancia se debe al alardeo existente entre la grandeza de los edificios, el cual se debe a la forma principalmente de heroicos hechos. A la llegada de los españoles, nuestro país tuvo un cambio cultural tan grande en la que no nada más cambió nuestra religión, o bueno, nuestras costumbres, sino que la multitud al final se venció creando las religiones que hoy conocemos. Dado esto, se hace mención a una característica fundamental en la historia del país, el trato humano, causante de darle la autoridad para que la gente cumpla con dicha obediencia. Debido a la grandeza del hombre mexicano, es imposible que alguien tome su lugar, es decir, aunque exista insistencia alguna, podrán contrahacer la gallardía, energía, coraje y gala de México y su gran caballería. México divide el mundo y como un sol parece imponérsele. Esta ciudad está hecha de un cielo, de bienes mortales, una ciudad ilustre, rica y populosa. Vemos todo tipo de personas transitando, yendo al trabajo. Vemos hoy en día abogados, contadores, comerciantes. No muy diferente a como lo era en ese entonces. Se sigue viendo a la gente venir a la iglesia a pedir y a orar como se hacía antes. Se describen cosas hermosas, cosas como los juegos, la comida, el tequila, los lugares, los niños jugando, etc. Tenemos esa riqueza cultural única que posee México. Se habla de que podemos encontrar juntos países como Japón, China, Italia e incluso el mundo entero. La deliciosa comida, los antojitos, las frutas e incluso el licor es algo que en México se vive diferente. Para Balbuena, el señor era el responsable de cada una de las virtudes mexicanas, tales como su comida, sus caballos, las personas, etc. Pero quien tenía la fortuna y la dignidad de gobernar todas esas maravillas no eran más que virreyes, enviados directamente de España, entre los cuales menciona a Acevedo, Zúñiga, Mendoza, Velasco, entre otros, a quienes considera como príncipes merecedores de tal alto título de nobleza y hasta que la misma ciudad se siente honrada de servirle. Nos relata cómo era la vida aquí en México anteriormente, pero visto desde un punto religioso, y además nos menciona todas las características de las iglesias barrocas que fueron fundadas aquí en México. E incluso se hace un tributo a la iglesia San Lorenzo el Real, ubicada en España. Menciona comparaciones de mercancías mexicanas contra las de Milán, Luca y Florencia, de estudio entre Grecia y Atenas, los grandes poblados mexicanos contra Italia, Francia y Grecia. En todas y cada una de estas comparaciones menciona que no hay nada que se le asemeje o se le compare a México. México se ha caracterizado desde siempre por su gran historia, su diversidad cultural, su riqueza, su arte, pero sobre todo por su gente. Estos son factores que influyen en que sea especial, que sea maravilloso, pues cada parte de la ciudad tiene algo que contarnos, y eso no es muy común. Hay grandes contrastes entre la grandeza mexicana y Ensayo de un crimen, y es que, lejos de haber sido escritas en épocas completamente distintas, la realidad es que, por un lado, la grandeza mexicana refleja el auge de lo que hoy conocemos como México, de esa ciudad naciente, en proceso de construcción, pero que a ojos de Balbuena ya goza de estabilidad y solidez. Básicamente, nos habla del esplendor que le causó este nuevo continente durante la época de la conquista, cuando las comunidades indígenas ya se consideraban insólitas, se había arrasado con ellas. Por otro lado, en Ensayo de un crimen nos sitúa en la Ciudad de México en los años 40, un México post-revolucionario, mostrando la descomposición de algunos sectores de la burguesía de la capital,
al punto de que uno de ellos, cuyo nombre es Roberto de la Cruz, cree que su objeto y destino en la vida es cometer el crimen perfecto, gratuito, insondable, inexplicable para el mundo. Ensayo de un crimen no solo toma importancia como aquella obra que funda la novela negra en México, sino también en el profundo análisis que hace de la sociedad mexicana post-revolucionaria, oportunista, malinchista, cursi y dependiente. Caminando con un paso ligero, había llegado al Paseo de la Reforma. Lo atravesó deteniéndose y apresurándose alternativamente, para evitar los coches y los camiones que corrían como flechas sin blanco. Miró hacia Chapultepec y la majestad del paseo produjo el mismo infalible sabor de seducción de siempre. No en balde lo había hecho construir el emperador Maximiliano, inspirados sin duda por la ambiciosa y admirable Carlota, que quería seguirlo con la vista en su camino hacia el palacio. Era un paseo imperial, no lo había en otras partes. Tenía proporciones, tenía ritmo, tenía calidad. Quisiera ardientemente ser un gran santo. Otras veces veo con certeza que puedo ser un gran criminal. ¿No le parece absurdo? Se me hace que lo que usted tiene es que vive demasiado aislado y eso no es bueno. El desarrollo de la Ciudad de México comprende desde el inicio de la época prehispánica hasta el desarrollo de la zona metropolitana. Sin embargo, esta evolución que se ha desarrollado a través de más de 6 siglos permite comprender las causas y los efectos de su desarrollo, los problemas a los que se ha enfrentado, su auge, su decadencia, las demandas en el proceso de su crecimiento, las carencias sufridas y las soluciones que se le han dado. Por otro lado, dentro de esta evolución también se hace presente el desarrollo cultural, y es que desde la conquista hemos sido testigos de una integración cultural impresionante, desde españoles hasta nativos en África, el porfiriato y el afrancesamiento mexicano. No solamente México ha sido el hogar de miles de exiliados de todo el mundo, especialmente España, sino que ha sido el hogar de personas no solamente de nacionalidades europeas, sino de Uruguay, Líbano, Alemania, China, entre otros países, haciendo que la cultura mexicana se expanda no nada más en ciertos países cercanos, sino en todo el mundo. La presencia desde nuestros inicios de personajes extranjeros han permitido el arribo de nuevas ideas, experiencias y percepciones. Esta variedad es lo que distingue a la Ciudad de México, la variedad de personas que la habitan. Sus distintas culturas, su legado histórico es lo que la convierte en una ciudad letrada. Retomar las cosas más importantes de otras culturas permitió un auge cultural en la Ciudad de México, que posteriormente ya no se tomaría como una apropiación cultural. Gracias a las distintas culturas, arte, costumbres, etcétera, que México adoptó, hizo que toda esta combinación se hiciera algo único, algo solo de México. Creando incluso lugares icónicos o muy distintivos en México. Es indudable que la cultura mexicana es de las más hermosas que encontramos en el mundo. Nuestras costumbres y tradiciones han sido una fuente de inspiración, curiosidad y admiración para las demás culturas del mundo.